Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Les agradezco mucho que estén ahí un jueves más en este programa La Verdad del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy jueves, día 7 de abril de 2016, son las 21 horas y un minuto. Vamos a tener una entrevista personal con el señor don Humberto Guadalupe Hernández, que estudió Derecho en la Universidad de La Laguna ya por el año 1972. A los 4 años de terminar su carrera de Derecho, su licenciatura, accedió a la carrera judicial, superando por supuesto las correspondientes oposiciones, y lo destinan, en primer destino que tuvo fue en la Bilbao, en Gerona, en Cataluña, allá por el año 1977. Luego se viene aquí a Telde, precisamente en la sede de nuestra televisión, y presta servicios aquí en el juzgado de primera instancia de instrucción desde el año 1977 al año 1979, junto con otro jurista de reconocido prestigio en nuestras islas, como es don Eligio Hernández. Luego lo ascienden a magistrado en el año 1981 y pasa a prestar servicios en el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona. Pero como la llamada del derecho social la tenía de él desde pequeñito en su corazón y en su intención, en el año 83 tenemos la suerte de que se pasa a la jurisdicción social, de la que yo también soy partícipe, y en la que continúa hasta el día de la fecha. Él ha ocupado las plazas de juez de lo social en el juzgado de Barcelona número 16 hasta el año 1994, en que decide, por suerte, venirse para el juzgado de lo social número 3 de Las Palmas, en el que tuvimos la ocasión de celebrar muchos juicios con él y conocer su valía y su majestría en materia de derecho del trabajo. Desde el año 2000 es el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas. Como ustedes saben, en nuestra jurisdicción hay dos salas de lo social, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas. Él preside la de Las Palmas de Gran Canaria y recientemente ha revalidado su cargo por 5 años más, 4 o 5 años. También desde el año 1995 tenemos el prestigio y el honor de compartir con él clases en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, impartiendo clases de Derecho del Trabajo individual en la carrera de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. También es el coordinador como juez de las actividades que se desarrollan dentro del marco del convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Tribunal Supremo de la República Popular de Cuba. Y por supuesto también es director del Foro de Aranzadi Social en Las Palmas de Gran Canaria. Don Humberto, muchísimas gracias por venir y buenas noches. Encantado de estar aquí. Muy bien, como saben también, nuestro programa es un programa en directo, en riguroso directo, y aquellas personas a las que no les llegue la señal en directo lo pueden hacer a través de nuestra web www.canal4telde.es, y también en la segunda parte, porque don Humberto tiene que irse de esta sede, pues nosotros haremos una segunda parte en la que vamos a explicar un tema sobre la responsabilidad civil en materia de accidentes de trabajo. Lo haremos lo mejor que podamos, aunque no ha sido un tema, no nos ha dado mucho tiempo de prepararlo, pero bueno, yo creo que sobre todo para ilustrar un poco a nuestros oyentes, para que conozcan un poco más cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones en materia empresarial y de los trabajadores en esta importante materia. Como les decía, la segunda parte del programa abrimos los teléfonos para que ustedes puedan hacer preguntas, aunque nuestro invitado se va a marchar, pero me las pueden hacer a mí en materia de lo que yo voy a explicar. Y ya sin más vamos a entrar en harina. Vamos a preguntarle a don Humberto por qué decide usted estudiar Derecho. ¿Qué fue la llamada esa del Derecho? ¿Por qué no estudió Medicina o no estudió, usted que es originario de La Palma? ¿Había algún antecedente, algún familiar jurista? No. Bueno, lo que le voy a contar, que la familia lo sabe, le sorprenderá, pero yo estudié Derecho, yo no iba a estudiar Derecho, yo iba a hacer Historia del Arte. Y pedí la beca, porque yo estudiaba con beca, por razones económicos familiares, que mi padre no podía, éramos muchos hermanos, y la situación económica era la que era entonces. Yo pedí una beca para estudiar Historia del Arte, y yo tenía un tío en Tenerife, un hermano de mi padre, que estaba empeñado que yo estudiase Derecho. Y como yo vivía en La Palma y había que matricularse en Tenerife, mi padre le encargó al que me matriculase. Y él no me matriculó en Historia del Arte, me matriculó en Derecho. Y por eso hice Derecho, en contra de la voluntad mía y de la de mi padre.
Y además tuve problemas para cobrar la beca. Al final la pude cobrar porque yo no estaba matriculado en Historia del Arte, que era para lo que había pedido la beca. Esa es la razón por la que estudié Derecho. Lo que pasa es que luego yo me enamoré de esta carrera y estoy encantado. Pero fue ni siquiera al azar, fue el empecinamiento de mi tío Rafael. Sin embargo, casualmente, habiendo estudiado en La Laguna, nunca ha ejercido usted ningún cargo judicial en la provincia de Tenerife, sino todos en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. En Las Palmas y en Barcelona, claro, vamos. Porque mi primer destino fue aquí en Las Palmas. Mi primer destino fue aquí en Las Palmas, me fui a Cataluña, perdón, mi primer destino fue en Cataluña y luego vine aquí a Las Palmas porque en Tenerife no había plaza, me vinculé a Las Palmas, fueron unos años duros los de Telde y decidí marcharme entonces a la península y en el año 92 pues pasó por Barcelona una canaria a la que conocí, que era de Las Palmas, y propter nuptias, por razón de matrimonio, me vine para Las Palmas. Esa es la razón por la que estoy ejerciendo aquí en Las Palmas. Bien, acaba de comentar que estuvo aquí en Telde en unos años en que fue unos años muy convulsos en materia, sobre todo en materia de seguridad, en materia de delincuencia, porque teníamos en los inicios del turismo, era en una época en la que había mucho auge del turismo, había mucho, sobre todo muchos pequeños robos, pequeños incidentes en materia penal, y usted estaba en el juzgado de instrucción número 1 de Telde, sí, junto también con don Eligio Hernández. Eligio, sí. ¿Cómo era aquella época? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la singularidad de aquel juzgado? Era el final de la dictadura, Franco murió en el 75, estamos hablando del año 77, era el inicio de la democracia, el Partido Judicial de Telde era el partido judicial más grande de España y con más trabajo. Telde comprendía entonces todo el sur, llegaba prácticamente hasta San Nicolás de Tolentino, que ya esa parte dependía del norte. De Guía. Y claro, la conflictividad penal era muy importante, había muchísima delincuencia, había cierta conflictividad social también, en el mundo de la parcería, etcétera. Al inicio, claro. Claro, fue el momento de la transición y eran dos juzgados durísimos, eran de los juzgados de más número de registros y de más trabajos de España. Por eso además, no quería venir nadie, claro. Y además teníamos, sobre todo en la Playa del Inglés, un singular jefe de policía, el señor Lindosa, que todos nos recordamos, desgraciadamente, que usaba unos métodos poco ortodoxos en materia de seguridad, ¿no? Esa era otra fuente de conflicto. Es verdad que eso, durante la estancia nuestra aquí, que estuve yo un poco más que Eligio, casi 2 años, al final se arregló, el ayuntamiento convocó una nueva plaza de jefe de la policía y hubo denuncias por malos tratos y nosotros les abrimos unos sumarios al señor Lindosa y sí, yo no sé cómo acabaron, pero en todo caso cesó como jefe de la policía y fue sustituido por otro. Es cierto que reprimía a los gays, reprimía, en fin, era un hombre, el derecho lo metía en el cajón, ¿no? Sí, los libros de derecho lo metía en el cajón. Entonces efectivamente era así, el sur era una zona muy dura donde había una policía, local principalmente, que bueno, tenía muchas denuncias por malos tratos, esa es la realidad. Eso es verdad que se encarriló mucho y luego tuvimos una colaboración importantísima del alcalde Araña, que, en fin, apoyó totalmente las directrices que marcamos desde el juzgado en estos temas y nosotros pues nos pusimos duro con el maltrato a los detenidos, en fin, con las detenciones ilegales, etcétera, etcétera. Es que estoy hablando de una época de transición difícil, eso a Dios gracias ha desaparecido, pero fue una época dura. Los juzgados de Telde eran durísimos para los jueces y nosotros éramos jueces de entrada. Encima ustedes jueces, diríamos novatos totalmente. Con poca experiencia, con lo cual se hacía más dura la llevanza del juzgado. Efectivamente, pero era una escuela estupenda para formar jueces. Y con don Eligio Hernández también. Y con don Eligio, sí. Don Eligio estaba en el 2 y yo estaba en el 1. Ajá. Y colaboraron las autoridades municipales en erradicar aquellas prácticas antidemocráticas. Tuvimos colaboraciones, hubo colaboración por parte de todo el mundo, porque en fin, nadie quería aquello y aquello se le puso fin. Creo que después, recordar, al señor Lindosa lo sustituye don Juan Campos, ¿puede ser? Efectivamente. Magnífico profesional. Hubo un concurso para jefe de la policía local. Y sacó la plaza de Juan Campos. Juan Campos, estando nosotros todavía ahí. Sí, y ha estado hasta hace unos años. Sí, también coincide además con mi llegada a Playa del Inglés. Yo estaba allí desde el año ya 74, 75, coincide prácticamente en el y conozco el tema porque efectivamente estábamos en Candelero y también algún guardia civil que se le iba la mano también.
Algún guardia civil también en aquella época no respetaba mucho el derecho. Pero en fin, son épocas que han pasado y bueno, es bueno que la gente conozca la historia un poco, sobre todo para nuestra gente de aquí de la ciudad de Telde, en la que se encontraba ese juzgado. Bien, después marcha a Barcelona. Sí. Marcha a Barcelona por razones X. Sí, en Barcelona voy, me fui a Barcelona porque esto era muy duro. Eligio se fue a Tenerife, a Icodo, a la Orotava, no me acuerdo. Yo me quedé solo, yo no podía con los dos juzgados, era durísimo, no había perspectiva de que viniese nadie porque estos juzgados no los quería nadie por lo duro que eran. Y entonces, como yo había estado en Cataluña y me había gustado, pues me fui a Cataluña, me fui a Figueras, donde estuve 2 años de juez de instrucción. Era la antípoda de esto, eran unos juzgados de trabajo, pero un tipo de trabajo mucho más fácil de llevar y más cómodo, porque no había la conflictividad social que había entonces en los juzgados de Telde. Y de ahí haciendo ya en el 81, haciendo a magistrado y paso a magistrado de instrucción en Barcelona. Pero también cogió la etapa buena sobre todo del contrabando a esto, Andorra y el fraude fiscal. Sí. También se encontraría con algunas cosas complicaditas en esos ámbitos, ¿no? Bueno, el problema del partido judicial de Figueras era un juzgado único, es que tenía 2 puestos fronterizos por Bou y Las Junqueras, claro. Y además una prisión dentro, con lo cual todas las detenciones que se hacían por razón de evasión fiscal en la frontera eran ingresados, me los ponían a disposición, yo los ingresaba a la prisión de Figueras. Pero eso era como... Eso dependía de la Audiencia Nacional. Pero que digo que eso era como una peregrinación. Claro. Los catalanes llevaban todo el dinero a Andorra, o casi todo. Sí, bueno, los catalanes no, mucha gente de España salía con los coches por la frontera, con el dinero en las maletas, y la Guardia Civil hacía muchísimas aprehensiones. Sí. Y entonces nos lo ponían a disposición de nosotros. ¿Y qué pasaba con ese dinero? ¿Le quitaban ese dinero? Eso se requisaba y se ponía a disposición de la Audiencia Nacional, porque eso eran delitos que dependían de la Audiencia Nacional. Sí. Y se daba con mucha frecuencia. Se dio durante una temporada con bastante frecuencia. Sí, en la época del 79, el 80, 81, ahí había muchísimo. Luego yo ya me fui a Barcelona, pero había muchísima... Y luego ingresa en el juzgado de lo social número 16 de Barcelona, en aquella etapa gloriosa con otros magníficos magistrados de trabajo, que hoy están, pues muchísimos de ellos en el Tribunal Supremo, y otros ya no están con nosotros. Sí. Yo paso al orden social en el año 83, paso a la magistratura, que entonces era magistratura de trabajo. La 16 pasó en el año 83, coincido allí con una gente magnífica, don Fernando Salinas Molina, estaba, don Luis Martínez, en fin, un montón de compañeros. Jesús Gullón estuvo también allí, el actual presidente de la Sala Cuarta. Barcelona era un lugar de paso para casi todo el mundo, porque la gente no quería ir ni a Cataluña ni al País Vasco, por razones distintas. Al País Vasco, porque entonces... Había terrorismo. Había terrorismo, y a Cataluña porque Cataluña se hacía duro por el idioma, por la lejanía, porque los catalanes tienen mala prensa. Yo estuve encantado, mi estancia en Cataluña fue magnífica, y si me vine aquí fue por la razón por la que me vine. Si no, yo me hubiese quedado allí definitivamente, yo estaba encantado. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, proceso catalán independentista, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué está pasando en Cataluña? Bueno, yo creo, claro, visto desde fuera es difícil. Yo conozco a la gente catalana tiene mucho sentido común. Yo creo que ha habido un problema de incomunicación del gobierno o del Estado con la comunidad autónoma catalana. Y lo que en el año 2010 o 2011 era una reivindicación económica, porque lo que estaba pidiendo Artur Mas el 2010-2011 era que le dieran más dinero, probablemente por la incompresión, por la falta de diálogo, por lo que sea, se ha ido convirtiendo en un movimiento independentista secesionista. Yo no sé si si la población tan mayoritariamente está por eso. Yo recuerdo que yo viví en Cataluña desde el año 77, con un paréntesis hasta el año 94, que el sentimiento independentista entonces era prácticamente inexistente. Existía un planteamiento más de reivindicación de lo catalán, pero no de reivindicación, no de la independencia. Y de hecho, Esquerra Republicana, cuando concurría a las elecciones con un programa donde llevaba como primer punto del programa la independencia, sacaba un 2, un 3, un 4% de votos. Esto ha sido un fenómeno de los 3 o 4 últimos años, y yo creo que por una falta de diálogo desde el poder central con el poder autonómico. Pero lo que está claro,
supongo que usted como jurista lo va a ratificar, es que desde el punto de vista de la legalidad estricta, hoy en día la independencia de Cataluña es imposible si no hay una reforma de la Constitución. Yo creo que con las herramientas jurídicas que tenemos, pues no se puede plantear lo que ellos pretenden. Eso no se puede plantear, porque estamos en un marco jurídico, hay unas reglas del juego y las tenemos que respetar todos. Lo que ocurre es que si se hacen unas elecciones, se presenta un partido que es independentista y lo vota el 90% de la población, pues el resto del Estado no puede desconocer eso no se puede desconocer. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que el 40% pretenda imponerle el 45% al resto de la población la independencia, que es lo que me parece que es grave en estos momentos, porque el movimiento independentista allí en estos momentos es minoritario se está desinflando cada vez más. Y yo creo que efectivamente se está desinflando, según las noticias que yo tengo, se está desinflando cada vez más. Sí. ¿Como consecuencia de qué, don Humberto? Pues yo supongo que, no lo sé, yo eso me cuesta mucho analizarlo porque no tengo yo las claves de Cataluña, pero yo creo que porque el catalán es un tío con mucho sentido común, y yo la experiencia que tengo de los años que he vivido allí, es un pueblo con mucho sein, que dicen ellos, mucho sentido común, y entonces no está para aventuras. Lo que está es como el movimiento este del 15M, o como se llame, lo que están es desencantados con el trato que reciben de Madrid, y entonces eso fomenta lo que es el nacionalismo, que es un sentimiento. ¿Y ese sentimiento cómo va a acabar? Porque de alguna forma no podemos estar de forma indefinida con este problema que tenemos a nivel nacional, claro. Yo creo que la clave es sentarse a hablar. Es decir, aquí teníamos una dictadura, hicimos una transición modélica hacia la democracia, porque se montó un equipo de gente que se reunió e hizo un modelo de constitución magnífica que ha vivido hasta hoy. Y fue a base de hablar y ceder, hablar y ceder. El planteamiento o la reivindicación catalana es una reivindicación que tiene detrás pues más competencias, dinero, porque en el fondo hay un problema importante de dinero que no se ha querido abordar. Y entonces a lo mejor lo que hay que hacer es sentarse ya a abordarle y hablar sobre el tema. No para decir que sí o que no, pero por lo menos hablar, escuchar a la gente, que yo creo que es fundamental. Yo creo que eso ha faltado durante estos últimos 4 años. Pero ese grito que se escucha con mucha frecuencia en los grupos catalanistas o independentistas de que España nos roba, ¿es cierto eso? Vamos a ver, yo creo que no, yo creo que Cataluña da y recibe, y además el sentido del Estado es que las comunidades que tienen más, y eso es la solidaridad, contribuyan a ayudar a las comunidades que tienen menos. Pobres, claro. Ese es el principio exactamente de la unidad de caja de la tesorería, y ese es el principio de solidaridad de cualquier Estado, ¿no? Que es que se recauda de todas partes y se presta atención a los lugares donde más faltase. Y en definitiva, el diálogo es lo que todos deseamos, pero yo soy un poco escéptico sobre el posible acuerdo sobre el problema catalán. Yo creo que eso yace más un problema económico que un problema, en definitiva, un problema independentista, ¿no? Yo creo que hemos llegado al planteamiento independentista por no abordar, no digo solucionar, por no abordar el problema económico. Es decir, cuando más fue en el año 2010-2011 a pedir, llevó 23 puntos y pedía un sistema de financiación distinto. Pedía el sistema de financiación que tiene Navarra y el País Vasco, que es el sistema de cupo que es distinto al del resto del Estado. Eso es lo que pedía, no está planteando independencia ninguna. Y sobre eso, ni caso. Se metió en un cajón la reivindicación y no se hizo ni caso. Y claro, entonces la gente se va sintiendo descontenta, y cuando la gente está descontenta es muy fácil moverla en un sentido contrario al tío que te produce el descontento. Y es lo que está ocurriendo. Entonces ahí esos caldos de cultivo para los movimientos nacionalistas. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo muy culto, y además yo estoy de acuerdo con usted que es un pueblo con mucho sentido común, se han dado los mayores casos, uno de los grandes casos de corrupción se han dado en Cataluña. Bueno. Pues sobre todo desde el punto de vista político. Ya hemos visto cómo está siendo investigado el presidente el expresidente de la Generalitat, ¿no? El señor Pujol y su familia. Sí, efectivamente. Ese es un escándalo que ya hubo en su día el tema de banca catalana,
Y luego, ahora ha saltado este tema. De todas formas, la corrupción no es un fenómeno desgraciadamente generalizado, ¿no? En todos lados. En todos lados, no solo en Cataluña. Cataluña es una potencia económica dentro del territorio del Estado, incluso internacionalmente, y entonces allí donde hay mucho dinero y hay mucha gestión pública y hay muchos intereses económicos, pues si no existen los mecanismos de control adecuados, aparece la corrupción. Y pasando al campo judicial, ¿debe el gobierno de la nación, debe el Consejo General del Poder Judicial de dotar o hacer o crear juzgados especializados en corrupción y sobre todo concederles a esos juzgados especialistas en corrupción los medios materiales, humanos y técnicos que le hagan falta para que acaben y que no se metan 7, 10 y 15 años para que se vea un juicio oral sobre corrupción? Yo creo que esos juzgados de alguna forma ya existen, que son básicamente los juzgados de la Audiencia Nacional. Y además, lo que sí es cierto es que hay que darle, dado los niveles de corrupción que hay, habría que darle un tratamiento específico a aquella corrupción que está fuera de la Audiencia Nacional, que está controlada por los juzgados. Porque el problema es que si a un juzgado, que van todos con bastante carga de trabajo, le metes un caso de corrupción, pues por decir uno, el famoso caso Unión de Lanzarote, claro, el juez no tiene tiempo para hacer otra cosa, solo puede dedicarse a eso, pero claro, en ese juzgado hay un montón de procedimientos de ciudadanos que están esperando que se les resuelva su problema y que no tienen la culpa de eso. Entonces, el problema es, en esos casos, reforzar esos juzgados. No hace falta ni crear juzgados nuevos, reforzar esos juzgados dando apoyo con más jueces y sobre todo, poner muchos medios materiales. Los jueces no sabemos nada de economía. No entendemos de contabilidad y entonces lo que necesitamos son personas expertas que sean capaces de estudiar todo eso. La Guardia Civil tiene unas unidades estupendas al respecto que asesoran a los jueces, que asesoran a la Audiencia Nacional, pero aparte de eso hace falta equipos preparados porque la delincuencia económica... Expertos en materia económica, en materia contable, en materia fiscal. Claro, la delincuencia económica va manifiestamente por delante de la organización judicial. Y entonces el problema que tienes es que tienes que investigar una cosa complejísima con implicaciones en un montón de países del mundo, con países que se dedican a blanquear dinero, etcétera, etcétera, y tienes que hacerlo desde el juzgado de Telde. Como lo de Panamá ahora, por ejemplo. Exactamente. Pero usted se ha dado cuenta que no hay vía que no salten nuevos casos de corrupción en este país, o temas como el de Panamá, en el que la propia hermana del rey pues tiene ahí sociedades que parecen sociedades offshore, pero que no son sociedades ilegales, sino que pueden ser las tapaderas para blanquear dinero, por ejemplo, blanqueo de capitales. Yo creo que lo que está ocurriendo es bueno, yo creo que es muy bueno, porque eso ha existido siempre. Sí, lo de Panamá, por supuesto. No, lo de la corrupción ha existido siempre. Antes de la democracia y después de la democracia. Lo que pasa es que no salía, se mantenía ahí y por la actuación de los propios poderes públicos, por la actuación de la Guardia Civil, por la actuación del Poder Judicial, pues ahora se investigan temas que antes no se investigaban. Era impensable hace 20 años que un ministro se sentase en el banquillo por un tema de corrupción como el señor Mata en Mallorca, y así, o el presidente de la comunidad autónoma de no sé qué sitio, o el consejero no sé qué. Esto era impensable hace 20 años, y hoy está al orden del día. Pues entonces yo creo que es bueno, lo que está ocurriendo es que eso se está investigando, y antes no se investigaba. No es que no existiese, sino que era mucho más difícil de perseguir, y ahora hay como una especie de conciencia común de que eso hay que perseguir. Pero lo que pasa, don Humberto, es que el problema, la gente va perdiendo, los que seguimos teniendo confianza en la justicia, van perdiendo la fe en la justicia precisamente porque se tarda la intemerata para ver a un político sentado en el banquillo. Por ejemplo, el caso Faicán aquí, que se dio en el Ayuntamiento de Telde, lleva como 10 años de instrucción. ¿Cuándo va a salir ese juicio? ¿Cuándo va a salir esa vista oral, don Humberto? Eso es un problema que o el caso Góndola, o el caso de Eólico. ¿Cuándo van a salir esos juicios para que los canarios sepamos cuáles son la gente que se ha llevado el dinero de estas instituciones? Bueno, pues cuando la instrucción esté completa y se tenga todo preparado con el fiscal, la acusación, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esos temas no son temas sencillos. Eso no es un tío que roba un radiocassette. Es un tema complejísimo donde a lo mejor hay que mandar una comisión rogatoria a Suiza para investigar unas cuentas en Suiza, y a lo mejor eso está 1 año allí o 2 años y tú no puedes hacer nada porque estás pendiente de otro estado. Es decir, el tema, y luego además que el implicado que tiene dinero, el imputado que tiene dinero, pues utiliza
todos los resortes legales con los abogados para, para llenar de recursos juzgados para lo más posible la causa para que retrasa y se retrasa. Pero si uno le da la vuelta al argumento y dice, ¿cuántos procedimientos de corrupción hay abiertos ahora? Esto era impensable hace 10 años. Es que todos los días, o sea, nadie pensaba, ahora están diciendo que se imputan o no imputan a Rita Barberá. Eso era impensable hace 10 años. Era impensable. Todo el Ayuntamiento de Valencia está imputado. Todo el Ayuntamiento, todos los concejales del PP en Valencia, la mayoría están imputados. Esto es una cosa impensable. Y esto lo está persiguiendo los tribunales, lo está persiguiendo la Guardia Civil, lo está persiguiendo el Ministerio del Interior, y por lo tanto, yo digo, hombre, mire usted, sí va lento, pero vamos mucho mejor, porque antes no es que no íbamos lento, antes es que no íbamos. Pero estará conmigo en que al menos es un poco sospechoso que mientras que esta señora estuvo en el poder como alcaldesa y esos concejales gobernando, no salió, sale después que cesan de concejal y de ¿por qué pues se produce eso? No, bueno, porque se levantan las alfombras, porque hay chivateo de los funcionarios. Primero porque cuando llegan otros se levantan las alfombras, y segundo porque además el tema que sale ahora está conectado con el último proceso electoral, que es un blanqueo de dinero en el último proceso electoral. Pero bueno, los concejales están ahí y están siendo llamados y están siendo imputados y están como concejales funcionando en el ayuntamiento. Yo lo que quiero decir es que efectivamente queda mucho por hacer, pero que se ha hecho mucho. Bien, pasemos a nuestro tema importante, justicia social. ¿Qué necesita actualmente nuestra justicia social, en Canarias en general, usted la conoce perfectamente, para que de una forma definitiva sea una verdadera justicia, que es la que todos queremos? Sentencia, pleito que entra en el juzgado, al mes y medio, 2 meses, sentencia en la primera instancia y luego entran en su sala y sentencia a los 2 meses. ¿Cuándo vamos a conseguir plenamente eso? Hombre, eso... ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Fácil no es. Lo primero es el Consejo asigna a los juzgados un número ideal de asuntos para que el juzgado pueda funcionar bien. Desde el momento que los juzgados están por encima de esa carga de trabajo, los asuntos se van a retrasar. En estos momentos, la respuesta que se está dando, hablo de Las Palmas, es mucho más rápida porque ha bajado mucho el número de asuntos. En estos momentos los juzgados tienen una carga de papel asumible prácticamente toda y se está dando una respuesta muy rápida. De la sala, está mal que lo diga yo, pero la sala está absolutamente al día. Cada asunto que entra, cualquier asunto que entra, a los 2 meses está resuelto. Nosotros vamos absolutamente al día. De estar hace 3 años o 4 años con 3.500 asuntos metidos en los armarios y con 2 o 3 años de retraso. Eso se ha conseguido poner al día y en los juzgados está ocurriendo lo mismo. En estos momentos prácticamente la totalidad de los juzgados, menos uno, están prácticamente al día, y la demora es entre 2 y 4 meses. Quitando, insisto, uno, y porque otro que estaba un poco atrasado se ha puesto al día. Esto es lo que hay que hacer a nivel de todo el Estado. Madrid, por ejemplo, tiene muchísimo atraso. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimo atraso y se faltan muchos más juzgados. ¿Qué es lo que ocurre? Que crear un juzgado es complicado porque cuesta mucho dinero. Y en estos momentos no se crean juzgados en el orden social desde hace un montón de años. Ni en el orden social, ni en el orden penal. Desde que entramos en la crisis esta, en el año 2009-2010, no se han creado órganos judiciales en España. Y eso se traduce en que, claro, como si no caen las cargas de trabajo, los juzgados tienen más volumen de trabajo y entonces tardan más tiempo en dar respuesta a los asuntos. En estos momentos Las Palmas empieza a estar en un nivel, yo diría que bueno. ¿Y Tenerife? Tenerife, en los juzgados, en la instancia, se ha hecho un esfuerzo enorme para ponerlo al día, poniendo unos jueces de refuerzo, unos HAD nuevos que han venido, y se han conseguido ponerlos al día, y la sala está un poco más atrasada que la nuestra, pero no está muy atrasada, está dando una respuesta a 7, 8, 9 meses. O sea que también están prácticamente... Porque hay una realidad, y es que se ha caído el papel, ha bajado muchísimo el número. Eso es lo que le iba a preguntar. Consecuencia, creo yo, de que ya no hay nadie a quien despedir prácticamente, ¿no? Las plantillas están muy ajustadas, ¿no? Sí, yo creo que hay varias circunstancias. Primero, la ley de tasas tiró mucha gente para atrás. Y entonces ahí fue la primera caída de papel. Luego, detrás de eso ha venido que cuando hay situaciones de crisis, porque yo he vivido varias ya, los trabajadores demandan menos. Porque tienen miedo, claro. Muchos de ellos, entonces, no todos, claro. Lo que crece es la seguridad social, crece el desempleo, las peticiones de desempleo, crecen las peticiones de invalidez. Y entonces, la realidad es que
como consecuencia de la propia situación y de la menor reivindicación o menor planteamiento de demanda por parte de los trabajadores, pues a nosotros se nos ha caído el papel en un 50%. Nos tenemos un 50% menos de recursos que hace 2 o 3 años. Y en la instancia han pasado de 1.300, 1.400 asuntos a 900 asuntos. Cada juzgado. Cada juzgado. O sea que les ha caído como un 30, un 40%. Don Humberto, hay mucha gente que se queja del trato privilegiado, incluso a través de los, diríamos, no trato privilegiado, no sé cómo denominarlo, ¿no? Con las instituciones públicas, con los organismos públicos. Por ejemplo, un ejemplo, una ejecución de un pleito a un empresario privado, pues tarda 2 o 3 meses. Cuando se trata de un organismo público, pues se pega 1 año, por ejemplo. ¿Por qué eso? ¿Por qué los organismos públicos no dan ejemplo de eficacia y de cumplimiento de la sentencia? ¿O ustedes no son maduros, más rigurosos en ese aspecto? El problema con las administraciones públicas es que en el contencioso administrativo ejecutan ellas y en el orden social tú las requieres para que ejecuten. Pero lo que no puedes hacer es ir como una empresa privada a embargarlas directamente. A una empresa privada tú le dictas la sentencia, pasa el plazo legal, no recurre, no cumple en los 20 días voluntariamente, entonces el abogado presenta un escrito y tú ordenas el embargo inmediato. Esto no se puede hacer con las administraciones públicas. Las administraciones públicas hay que requerirlas de pago, lo dice la ley. Es un mecanismo distinto porque es una administración pública y está tocando los presupuestos, el dinero que se utiliza para el interés general, etcétera, etcétera. Entonces tienes que requerirlo. ¿Y cuál es el problema muchas veces? El problema es que muchas veces la administración, aparte de la burocracia interna para cumplir, muchas veces que no tiene dinero para cumplir. Quiero decir que en las prioridades no están eso y hay que hacer la dotación presupuestaria y por eso se retrasa mucho más. Porque es más difícil ejecutar una administración por razón del sistema legal que establece el ordenamiento jurídico para ejecutar una administración. Que yo entiendo desde el punto de vista de la eficacia que debería ser al revés. O sea, las instituciones públicas, los organismos públicos, las empresas que dependen de las instituciones públicas deberían de ser mucho más rápidos y mucho más eficaces en el cumplimiento de la sentencia y de las ejecuciones que cualquier empresa, digo, porque tienen mucho más medios que las empresas y sobre todo por dar ejemplo. Pero la legislación, don Humberto, estará conmigo, protege siempre. O sea, por ejemplo, en un determinado contrato le dan un tratamiento a la empresa privada y a la empresa pública le dan otro. Sí. O se permite, no se permite en un determinado tema un contrato y en las administraciones públicas sí se permite. ¿Por qué ese tratamiento privilegiado a las administraciones públicas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque es una administración pública. Porque es una administración pública, se supone que la administración pública sirva a los intereses generales y se supone que cuando tú condenas a la administración pública va a cumplir. Por eso en el contencioso administrativo, en principio, es la administración pública la que hace la autoejecución, se ejecuta y a sí mismo. Lo que pasa es que si no lo hace, entonces tienes que pedirlo. En el laboral no, en el laboral tú requieres a la administración y dices, mire, por favor, ejecuta la sentencia. Y si pasa cierto tiempo, entonces ya inicias un mecanismo que dice la ley, le pides que te diga al funcionario que tiene que ejecutarla, pides una comparecencia y entonces la ley está, porque no es lo mismo ejecutar a un empresario particular que una administración pública. Ya, pero por eso estará conmigo que hay un diferencia, por lo menos hay un trato legislativo diferente. Porque son diferentes, sí. Claro, sí, ya sé que son diferentes, pero en definitiva juega más de rigor con el empresario privado que el empresario público. Lo que tendría que ocurrir es que a las administraciones no hubiera que ejecutarlas, sino una vez que tienen la sentencia, lo correcto sería, si la sentencia es firme, ellos saben que tienen que cumplir la ley, porque las administraciones públicas están sujetas rigurosamente al principio de legalidad. Y por lo tanto, si sirve a los intereses generales y una sentencia que dice que ellos han hecho algo mal, pues ellos deberían cumplir sin necesidad ni siquiera de requerimiento. Pero desgraciadamente no es así. ¿Usted por qué no ha querido usted ir al Tribunal Supremo nunca? A la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, cuando tuvo oportunidad de ir, hecho que me consta personalmente y en varias ocasiones. ¿Por qué no quiso usted llegar a la cúspide judicial de este país? Bueno, esa es una ambición que no he tenido nunca, de verdad, se lo digo sinceramente, yo no he tenido esa ambición. Y cuando me lo ofrecieron, que don Francisco Rodríguez Santana fue testigo de ello además, yo en ese momento mis hijas tenían 5 años, las mellizas, y yo primero la niña que el Supremo. Exactamente. Eso es buen padre. Yo preferí quedarme aquí antes que irme al Tribunal Supremo, que era una ambición que yo no tenía, no la he tenido nunca. Y también, don Humberto, usted pudo haber sido presidente del TCJ y luego por una serie de circunstancias que conocemos los más íntimos, no lo ha sido. Bueno. Sí, por defender a un compañero, por yo, permitirle a un compañero que fuese presidente antes que usted. ¿Puede explicar un poquito la historia para que nuestra gente la conozca? Bueno, vamos a ver. En un momento determinado quedó vacante la plaza
y a mí me dijeron que si yo me quería presentar, y yo dije que yo no me presentaba porque yo creía que había un compañero que tenía más méritos que yo y que estaba antes que yo para eso y que llevaba más tiempo, y entonces yo no me presenté entonces. Eso es lo que ocurrió. Y luego cuando me presenté, pues no salí, pero eso forma parte de la vida. Aquí lo importante es acostarse por la noche y dormir con la conciencia tranquila. Pero ahí ocurre también como un poco de meter los méritos en el cajón, ¿no? Porque eso de igualdad, mérito y capacidad, la justicia a veces se la pasa por el forro. Ustedes, los propios jueces, los dirigentes de los jueces. Vamos a ver. Matizo. Los nombramientos judiciales, hay una serie de nombramientos judiciales que son discrecionales del Consejo, pero con elementos reglados, que se dice, usted puede nombrar a quien quiera, pero usted tiene que valorar estos méritos. El Consejo ofrece la plaza, la pide quien la pide, se aportan los méritos, se hace una entrevista y luego el Consejo nombra al candidato. Se supone, yo quiero pensar que el Consejo cumple la ley y elige el candidato que más méritos tiene, porque la ley habla de igualdad, mérito y capacidad. Luego, cuando se ven los nombramientos, a veces tú no entiendes los nombramientos, pero bueno, ahora mismo el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia anulando el nombramiento del Consejo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por no motivar el nombramiento. Sí, que es una sentencia de Nicolás Maurandi, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Y cuál es la base? Pues la base es que el órgano de gobierno de los jueces no explicó la resolución que dictó porque de los dos candidatos que había, teniendo en cuenta los méritos que había, escogía a uno y no escogía al otro. Y eso hay que motivarlo, hay que explicar por qué. Si yo alego 20 méritos y el otro alega 5 y cogen al que tiene 5 méritos, pues tú tienes que explicar en la resolución por qué escoges al de los 5 méritos, no al de los 20. Tienes que explicarlo. El Supremo entendió que no lo había explicado el Consejo y le anuló el nombramiento para que lo explique. ¿Y lo va a explicar? Se supone que tiene que explicarlo, porque tendrá que nombrar a alguien otra vez. Sin embargo, usted fue un caballero y se cayó y no explicó nada. Ni pidió que le explicaran nada. No, yo ni sé lo que resolvieron. Yo no vi ni el acto administrativo donde nombraron al otro compañero. Ni quiso saber nada de eso. Ni quiso saber nada. Yo no me lo dieron, lo pedí. Solo se lo deniegan a los que lo piden. Por lo tanto, si tú lo pides, corres el riesgo que te digan que no. Me dijeron que no, pues no. Yo no voy a hacer una pelea de eso y no voy a un tribunal por eso. Por otras cosas sí iría, pero por eso Ya, pero bueno, en definitiva es la constatación de lo que conocemos, de que a veces se barre más para casa que para afuera, ¿no? O sea que en definitiva también los jueces a veces se cometen injusticia en los órganos del gobierno de los jueces. Sí, es que el nombramiento de los cargos judiciales discrecionales, que son poquitos, pero son importantes, pues bueno, ahí entran muchas componentes y muchos intereses, supongo yo. Yo no lo entiendo, pero bueno, debe ser porque a veces se cuestionan mucho. Pero lo que está claro, don Humberto, es que a veces, sobre todo en las altas instancias, hay un tufo a politización terrible. El poder político influye en decisiones de los órganos judiciales y eso lo constatan todo el mundo. Vamos a ver. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo hablo por mi experiencia personal. Yo llevo 39 años en la carrera judicial, 39 años, y llevo presidente de la Sala de lo Social desde el año 2000. Es verdad que yo no toco temas penales ni toco temas contenciosos administrativos. A mí jamás me ha llamado nadie del mundo de la política para decirme Humberto, blanco o negro. Nunca, jamás. No me estoy refiriendo en el ejercicio de la jurisdicción, me estoy refiriendo en las decisiones de los gobiernos de los jueces. No me estoy refiriendo a la corrupción de que los políticos llamen a los jueces para dictar sentencias. No. Me estoy refiriendo al órgano de los jueces, al Consejo General del Poder Judicial. Que ese órgano toma y adopta decisiones de carácter político. Vamos a ver. Yo no sé si estoy siendo claro no me quiero expresar. Ese es un órgano, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político. No es un órgano jurisdiccional, es un órgano político. Y lo componen unas personas que están elegidas por el Parlamento. Por lo tanto, es un órgano que tiene la legitimidad que emana de la soberanía popular. Sí, eso no lo niega nadie. Entonces, los eligen y los ponen allí. Las personas que están allí se supone que están elegidas por el Parlamento, teniendo en cuenta los méritos que tienen, son magistrados, fiscales, procuradores, abogados, pues no sé, lo que sea, ¿no? Cumpliendo los requisitos.
y ellos tienen que decidir, y tienen que decidir votando. Yo no he entendido nunca que se pueda pensar que ellos tienen una servidumbre política, porque además están 5 años y a los 5 años se van para su destino. Y todos tienen un destino, es decir, no son señores que estaban trabajando en la mina de picadores y los pusieron en el Consejo del Poder Judicial y tienen que volver a la mina a picar. No, si yo voy al Consejo del Poder Judicial, yo luego vuelvo a mi sala. Quiero decir que yo no tengo ningún compromiso ideológico con nadie y por lo tanto yo procuraré allí elegir a los mejores, a los que me parezcan los mejores. Es verdad que en la carrera hay una especie de clamor, en el sentido de que con mucha frecuencia no se entienden los nombramientos y da la impresión de que hay como componendas. Pero los pactos son inevitables cuando 20 personas tienen que decidir a quién nombran de 4 personas. Pues hay que llegar a acuerdo. Lo correcto sería decir, bueno, vamos a ver cuáles son los mejores y elegimos al mejor y nos ponemos todos de acuerdo. Se supone que eso es así, pero luego la realidad es que el comentario en la carrera y en la calle es que no siempre se escoge a los mejores, que hay mucha influencia. Esto es real, es así. Es así. Vale. Bien, para ir terminando, nos quedan ya 3 minutos. Última sentencia del Tribunal Supremo, en concreto del señor don Antonio Sempere, aclarando 2 sentencias sobre el quantum indemnizatorio que generó una cierta inestabilidad en cuanto a cómo había que hacer la indemnización por despido después de la reforma de 12 de febrero de 2002. ¿Podría explicar usted a nuestra audiencia, para que los empresarios sobre todo sepan qué deben de abonar a sus trabajadores en caso de despido, como consecuencia de esa sentencia? Bueno, vamos a ver. 3 minutos tiene tiempo. Vamos a ver. La reforma del 2012 lo que hace es modificar el sistema de cálculo de las indemnizaciones. Antes eran 45 días por año de antigüedad, con un tope de máximo, lo más que se podía cobrar, hasta 42 meses, y ahora son 33 días por año con el tope de 24 mensualidades. Por lo tanto, un trabajador al que contraten a partir de ahora, y lo despidan dentro de 10 años, 33 días por año. Los que despidieron antes de la reforma, 45 días por año. El legislador ha establecido una regla transitoria, he dicho. ¿Y qué pasa con los que estaban antes y los despiden después? Pues ha puesto una regla y ha dicho, para calcular la indemnización, si tiene razón el trabajador y es improcedente el despido, calculamos 2 indemnizaciones. Calculamos el periodo anterior a la reforma con arreglo a la ley antigua y el periodo posterior a la reforma con arreglo a la ley nueva. En ningún caso la suma de las 2 indemnizaciones teóricamente podría ser superior al importe de 720 días, que son 2 años de salario. Pero, si el trabajador en el periodo antiguo tiene... Antes del 12 de febrero de 2012. Tiene el trozo ese de indemnización pasa de 720 días, él cobra de indemnización la indemnización del periodo antiguo y por lo tanto si son 1000 días cobra 1000 días de indemnización, si son 1500 días cobra 1500 días de indemnización, pero del periodo nuevo no cobra nada. No cobra nada, o sea, el periodo trabajado a partir del 12 de febrero de 2012 para acá, en los casos en que la relación laboral se haya iniciado antes de ese periodo y no supere las 42 mensualidades... No, las 42 no. Los 2 años, perdón, ¿sí? Seguirá cobrando eso y por lo tanto el periodo de trabajo después no sirve absolutamente para nada. No en materia de... Ahora no tiene mucha trascendencia porque como la reforma fue en el 2012, no ha pasado mucho tiempo. Esto tendrá trascendencia dentro de 10 años. Si dentro de 10 años despiden a un trabajador que lleva 16 o 17 años en la empresa, más estos 10, 27 años en la empresa, pues solo cobrará el tramo correspondiente a la indemnización calculada con arreglo al periodo antiguo, pero el nuevo lo perderá, no lo cobrará. Ese es el sentido de la reforma. Muy bien, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa en Las Verdades del Barquero en Clave Canaria y agradecemos muchísimo a don Humberto Guadalupe Hernández, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas y además también profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la carrera de grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, su presencia aquí en nuestro programa. Le agradecemos su claridad, nos ha enseñado muchas cosas que nosotros no conocíamos y sobre todo yo espero que nuestros oyentes tengan cada día más claro cómo es la justicia, cómo funciona, cómo piensan sus partícipes, cómo piensan
ellos para conocerlos mejor, valorarlos y en definitiva también, sobre todo, defenderlos, porque no nos olvidemos, la justicia es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y que todos debemos de apoyar. Ya nos vamos a la publicidad. En la parte segunda del programa vamos a abrir los micrófonos en directo para que todas aquellas personas que nos quieran preguntar a mí, porque don Humberto se tiene que marchar, sobre temas laborales, a los que se les contestaré y a los que no, pues los dejaré para la semana que viene. Y yo voy a explicar un tema sobre la indemnización por daño y perjuicio en materia de accidente de trabajo. Hasta un momentito, no nos dejen. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Llevabas tiempo esperándolo y por fin está aquí. El nuevo catálogo Tu Club Disa 2016. Que nada te pare. Consíguelo en la web o en tu estación de servicio Disa o Shell y prepárate para llevarte cientos de regalos. Nuevo catálogo Tu Club Disa y presume de club. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. La quinta Feria Institucional de Productos de la Tierra se celebra los días 9 y 10 de abril en el Mercado Agrícola de la Vega de San Mateo. Se podrá degustar todo tipo de productos hechos en las islas, habrá una amplia muestra de artesanía y folclore canario a manos de los cofiones y los sabandeños el sábado y de la trova el domingo. Además, Global pone a tu disposición un bono especial para que vengas a disfrutar de lo mejor de Canarias en la Vega de San Mateo. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta.
Gracias, amigos y amigas, por seguir ahí en este programa de las verdades del barquero en clave canaria. Como han visto en la primera parte de nuestro programa, hemos entrevistado al ilustrísimo señor don Humberto Guadalupe Hernández, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y además también profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues que nos ha hablado un poco de todo, de su vida judicial, de sus destinos, de cómo ver la justicia, en fin. Y hemos tenido una conversación muy amena durante 3/4 de hora. Son casi ahora las 10 menos 5 de la noche y vamos a hacer un pequeño programa monográfico para explicarles a ustedes, en la medida de mis posibilidades, qué tienen que hacer no solo los empresarios para evitarlo, sino los trabajadores para que se resarzan de los daños y perjuicios que le puede ocasionar la falta de medidas de seguridad y consecuentemente con ello la producción de los accidentes de trabajo. Sepan ustedes que cuando se produce un accidente de trabajo pueden influir muchísimas causas, pero fundamentalmente cuando se puede solicitar las indemnizaciones de daños y perjuicios es cuando está claramente determinado que el accidente se ha producido como consecuencia de la falta de la adopción de medidas de seguridad que nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece desde el año 1995. Como ustedes saben, cuando se produce un accidente de trabajo, la Seguridad Social cubre a través de las mutuas de accidentes de trabajo o del propio INS, cuando actúa como mutua, cubre las contingencias de las prestaciones, tanto sanitarias como farmacéuticas como hospitalarias, y también las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, junto a ese tipo de prestaciones que recibimos de los servicios públicos de la Seguridad Social, se puede producir una responsabilidad empresarial por la producción de ese accidente. Y evidentemente el trabajador que se ha accidentado y cuyo accidente ha sido causa fundamental por la falta, como he dicho antes, de la adopción por parte del empresario de medidas de seguridad, de prevención de riesgos laborales, el trabajador o sus herederos o sus representantes pueden, y ahí es donde está el grave problema que les voy a explicar, pueden pedir a ese empresario una indemnización por daños y perjuicios de las contenidas en los artículos 1902 y 1903 de nuestro Código Civil. Indemnizaciones que pueden llegar a ser realmente importantísimas, ¿vale? Y que todos los empresarios que nos escuchen deben de evitar. Deben de evitar que se produzcan accidentes. Siempre estamos haciendo un llamamiento en este programa a que para ser empresario no solo hay que ser listo y saber ganar dinero y tener prestigio, sino hay que también cuidar y velar por la salud de nuestra gente, por la salud de los trabajadores y sobre todo por la integridad física de los mismos. Hoy, desgraciadamente, he tenido yo un juicio en los juzgados de lo social de Las Palmas en la que se ventiló precisamente la responsabilidad de la empresa por un accidente con resultado de muerte, un accidente de trabajo, y en la cual su hija, que había quedado huérfana, además era huérfana ya de madre, pues se quedó huérfana de su padre, pedía una indemnización a ese empresario irresponsable que no había dado de alta en la Seguridad Social a ese trabajador. Por lo tanto, ahí la responsabilidad en materia de prestaciones es una responsabilidad directa que establece el artículo 126 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con los artículos 94 y 95 de la Ley de 28 de enero del 66, en el que el responsable directo de todo el pago de las prestaciones son esos empresarios infractores. De ahí la necesidad y la obligación legal de dar de alta a todos los trabajadores siempre antes del comienzo del primer día de trabajo. Si usted, como hemos explicado aquí en este programa en infinidad de ocasiones, tiene una empresa, usted deberá dar de alta siempre a los trabajadores el día anterior del comienzo de la prestación de servicios, que así es como lo establecen las leyes que regulan la afiliación, cotización alta y baja de la Seguridad Social. Sabiendo que si usted no lo hace, fíjense ustedes la responsabilidad en la que incurren estos empresarios, sean personas físicas, personas jurídicas o comunidades de bienes o cualquier persona que tenga la consideración a los efectos legales de empresario. Tienen ellos que pagar de su bolsillo, porque además ninguna compañía de seguro lo asegura eso, tienen que pagar de su bolsillo, reitero, todas las indemnizaciones a que tenga derecho ese trabajador o sus herederos legales por la producción de ese accidente sin que el trabajador esté dado de alta en la Seguridad Social. En concreto, en el juicio que hemos tenido esta mañana, la indemnización se acercaba
a 20.000 euros aproximadamente entre la indemnización y las prestaciones que se habían abonado. ¿Qué ocurre? Que luego, al final, cuando el empresario es insolvente, no tiene medios económicos para hacer frente al pago de esas indemnizaciones, evidentemente la mutua adelanta ese dinero, las mutuas de accidente de trabajo, pero luego tienen que repercutir contra ese empresario infractor para recuperar del mismo el dinero pagado por la mutua, y para el caso de que el empresario infractor sea insolvente, que no tenga medios económicos para poder resarcirse la mutua de los bienes económicos adelantados, quien viene a pagar en definitiva somos todos los españoles a través de la Seguridad Social. Quien viene a pagar es el INS a través del antiguo, como garantía del Fondo de Garantía de Accidente de Trabajo, va a pagar el INS y a través de la Tesorería esas prestaciones que ese insolvente no ha podido pagar. De ahí la necesidad de que se llame la atención, vuelvo a repetir, para que todas nuestras personas que nos escuchan y nos ven sepan que tener trabajando a trabajadores sin dar de alta es una infracción laboral muy grave, pero además que puede acarrear consecuencias que en definitiva yo he visto a lo largo de mis largos años de experiencia laboral arruinarse a empresas, tener que cerrar en definitivamente. Lo que ocurre en este país, por desgracia, es que este tipo de empresas infractoras al día siguiente puede crear otra empresa y nadie le pone problema. Evidentemente porque las camuflan, ponen a testaferros o crean sociedades y se diluye su responsabilidad, mientras que no tengan ningún bien a su nombre, pues pueden seguir funcionando. Eso es una anomalía gravísima de nuestro sistema jurídico que habría que corregir en alguna medida para que este tipo de personas, cuando cometen ese tipo de infracción, se les prohíba de forma radical que puedan dedicarse a cualquier otra actividad lucrativa como empresario, persona física o incluso formando parte de cualquier acción o acciones de cualquier sociedad mercantil, porque si no, esto jamás se va a erradicar. Repetimos, la responsabilidad es del empresario infractor, pero luego al final lo pagan todos los españoles. Bien, como les decía, los trabajadores o trabajadoras que sufran un accidente en la cual se produzca una lesión de incapacidad o de incapacidad temporal o incapacidad permanente, cualquiera de sus grados, o incluso con la lesión de muerte, pueden interponer una demanda, además, repito, de las prestaciones que nos va a abonar la Seguridad Social, reitero, en materia de prestaciones económicas de incapacidad temporal, en materia de prestaciones hospitalarias, en materia de prestaciones farmacéuticas y en materia de prestaciones económicas por la indemnización, si se produce en un hecho que no ha estado de alta, vuelvo a repetir que todas esas prestaciones las tiene que pagar de su bolsillo. Pero además puede ser demandado, como en el caso que yo esta mañana acudí, en otra sentencia, en otro juicio se va a ventilar también, la responsabilidad civil por daños y perjuicios de ese empresario infractor que no tenía dado de alta a ese trabajador. Les recordamos a todos ustedes, ahí lo tienen en esta pantalla, que nos pueden llamar al 68 23 42, 928 68 23 42, para hacernos las preguntas que ustedes consideren oportunos. Lo que pasa que, como siempre, les pedimos a nuestros amigos y amigas que tienen la amabilidad de seguirnos todos los jueves, que por favor sean precisos en las preguntas y concretos. Como saben, tienen nuestros teléfonos abiertos, repito, para que puedan hacerlo aquellos que lo deseen. Bien, seguimos explicando que la responsabilidad civil es completamente aparte de las prestaciones, totalmente distinta y diferenciada de las prestaciones que se puedan pagar a la Seguridad Social. Y además también es diferente sobre el recargo de prestaciones. El recargo de prestaciones también se produce, como en el caso que yo llevé hoy, pues se puede producir un recargo que puede producir hasta el 50% del recargo de las prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si han existido faltas de medidas de seguridad en la producción de ese accidente, además de que el empresario, ese infractor, tiene que abonar la Seguridad Social si no lo tenía dado de alta, tiene que abonarlas con un recargo que puede llegar hasta el 50% dependiendo de la gravedad de la infracción. O sea que imagínense que tengan que pagar 100 de prestaciones, si encima no tenía adoptadas medidas de seguridad, puede pagar 150 como consecuencia de ese recargo por falta de medidas de seguridad. Pero que repetimos que son cuestiones individualizadas. Las prestaciones que expliqué en primer momento, el recargo de prestaciones que estoy explicando ahora y también la indemnización por daños y perjuicios que voy a tratar de explicar. A ver, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Háganos su pregunta, si es tan amable.
Mire, yo como trabajador cobro una serie de complementos porque hago unas funciones distintas al resto de los compañeros. Una serie de complementos como es el de conducción, porque conduzco un vehículo de la empresa. En caso de sufrir un accidente laboral o una baja, ¿la empresa me puede dejar de pagar esos complementos? Bien, corte y le contesto en directo. Vale, gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a ver, eso depende de las condiciones que tenga usted en su empresa y sobre todo lo que diga el convenio colectivo con respecto a esa serie de complementos. Desde luego, si son complementos que están incluidos en su nómina, en su relación contractual, evidentemente, dependiendo de lo que diga el convenio, pueden ser extinguidas durante el tiempo de la baja o no, dependiendo, hay que estar siempre, señor, a lo que digan los convenios colectivos, ¿vale? Si el convenio colectivo dice que ese complemento de conducción no se abona durante la situación de incapacidad temporal, pues no se abona. Pero evidentemente si ese complemento está cotizándose en sus nóminas, si tiene el carácter de salarial o extrasalarial cotizable, eso va a formar parte de su base reguladora para las prestaciones y por lo tanto usted lo va a seguir cobrando, pero a través de las prestaciones, en el porcentaje a que tenga derecho. Si es por enfermedad común, como sabe, del cuarto al 20º día es el 60% y a partir del 20º día el 75%. Si usted el accidente o la prestación se produce por el accidente, cobra a partir del día siguiente de producido el 75% de prestaciones con una duración máxima de 1 año, prorrogables por otros 6 meses, a criterio de los médicos evaluadores del INSS si existiesen posibilidades recuperatorias. Espero haberle contestado a su pregunta. A ver, tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos llama, por favor? De Las Palmas de Gran Canaria. Haga su pregunta si es tan amable. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo este mes he ido al médico en varias ocasiones. Yo me rijo por el convenio de la construcción. ¿Se me descuenta en nómina el que yo asista al médico o disponemos de una serie de horas para ir al médico? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a ver, mire, hay sentencias muy reiteradas además que dicen evidentemente siempre repito, cuando uno está trabajando en un determinado sector de la producción, sea construcción como en su caso, o sea hostelería, o sea oficinas y despachos, o silometalúrgica, o cualquier actividad, siempre hay que estar a lo que establezcan las normas convencionales, los convenios colectivos, que como todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, saben que son esas son normas jurídicas que negocian las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales y que son normas jurídicas de aplicación directa a las relaciones laborales y además son normas que mejoran normalmente los mínimos de derechos necesarios que establecen las normas legales básicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá que estar a lo que dice el convenio, pero si el convenio no dice nada, en principio, algunas sentencias establecen que el empresario no lo puede deducir y en otras que sí lo puede deducir. O sea que en definitiva es un anacronismo, porque oiga, usted no se está yendo a su casa porque quiere, se está yendo usted a su casa, o mejor dicho, está yendo usted al médico porque se encuentra enfermo. Pero claro, como en este caso, si además usted ha ido al médico durante varias veces al mes, evidentemente esa pérdida de horas, repito, habrá que estar en todo caso a las circunstancias del sector de actividad de que se trate para saber si tienen derecho como licencia a acudir a los servicios médicos de la Seguridad Social o no. En algunos casos yo le puedo indicar que las empresas lo deducen y lo deducen además legalmente. Por eso digo que habrá que estar en todo caso a lo que establezcan el convenio de la construcción, que en este momento no sé lo que dice porque no lo tengo presente. ¿De acuerdo? Espero haber contestado a su pregunta. Bien, como les decía, en materia de demandas de indemnización por daños y perjuicios en materia de accidente de trabajo se invierte la carga de la prueba. O sea que no es el trabajador el que tiene que demostrar al juez la producción o el derecho a la indemnización por daños y perjuicios, sino que debe demostrar la empresa que en ese accidente ésta tuvo una actuación adecuada, tuvo la diligencia debida para que el accidente no se produjera y que se produjo por otra serie de circunstancias no queridas ni por el empresario ni por el trabajador para evitar, evidentemente, la producción del accidente. Por lo tanto, la carga de la prueba se invierte. Es el empresario el que tiene, repito, que debe demostrar que ha existido una actuación acompañada de la diligencia debida, pues no es suficiente, dice la norma, cumplir las prescripciones reglamentarias para exonerarla de responsabilidad
ha de probar ante una situación de riesgo acreditado que ha extremado su actividad con la adopción de todas las medidas de precaución existentes para poder ser, diríamos, eximido de ese pago de indemnización. Esa demanda que el trabajador debe de interponer contra el empresario que ha cometido esa infracción en materia de prevención de riesgos laborales y se ha producido como consecuencia de ello el accidente y como consecuencia del mismo la lesión o incluso la muerte, la responsabilidad de indemnización por daño y perjuicio recae sobre la empresa promotora que se ha reservado la dirección técnica, la inspección y el control de las obras, y también o por ser responsable evidentemente de la elaboración del proyecto y del estudio de seguridad y salud, y también de la empresa contratista. O sea, aquí vamos a encontrarnos con una pirámide de responsabilidad que van, como he visto, desde la empresa promotora, por ejemplo, del edificio, hasta la empresa contratista y también hacia los coordinadores de seguridad que actúen por cuenta de la promotora. O sea que aquí, como se verá, pueden ser condenados como responsables civiles de estas acciones toda esta serie de personas. Sin embargo, no es correcto atribuir la responsabilidad al encargado de la obra, que evidentemente es una persona que pone el empresario infractor al frente de esa obra para dirigirla en su calidad de encargado de obra. Ese no se puede, vuelvo a repetir, imputar porque no es correcto, ya que lo que tiene ese señor es la obligación de dirigir la ejecución de los trabajos, pero no tiene responsabilidad en ese ámbito. Y después también, en cuanto a la cuantía de la indemnización, y aquí queremos llamar la atención sobre todo a los empresarios que nos están viendo y escuchando, de que las indemnizaciones pueden ser muy cuantiosas, dependiendo evidentemente de la edad de la persona, de cómo se produjo el accidente, si la empresa adoptó o no las medidas de prevención de riesgos laborales para que no se produjeran, si fue un caso fortuito o no. En definitiva, una serie de circunstancias conexas y anexas a esa producción de ese accidente que van a hacer, por ejemplo, que el empresario sea condenado luego a pagar ese recargo de que expliqué al principio. Recargo que no olvidemos que puede llegar, recargo sobre las prestaciones que ya tiene que pagar, que puede llegar hasta el 50% del importe de esas prestaciones. Pero no se olviden que ese recargo por falta de medidas de seguridad no es asegurable. ¿Qué estoy diciendo? Usted no puede ir a una compañía de seguro y decirle, asegúreme el recargo de prestaciones a la Seguridad Social cuando yo cometa una infracción en materia de prevención de riesgos laborales. Porque no hay compañía, es una ilegalidad además, no existe compañía que le pueda asegurar ese recargo de prestaciones en materia de accidente de trabajo. Claro está, sí va a tener usted cubierto siempre que usted tenga al trabajador dado de alta, afiliado y en alta en la Seguridad Social. Repito que hay que darlo de alta siempre antes del comienzo del trabajo y no después. Usted va a tener a través de esa alta, con la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, va a tener usted cubierto el pago de las prestaciones, el pago farmacéutico, todo a través del alta en la Seguridad Social. Pero lo que usted no va a tener asegurado, repito, es el recargo sobre prestaciones a la Seguridad Social. Claro que puede usted tener asegurado la responsabilidad civil, como le he estado diciendo, pero mejor no tenerla. En el sentido, no estoy aquí invitando a las personas que no lo tengan, al contrario, les estoy diciendo que deben de tenerla. Pero lo que yo estoy pidiendo es que no tener nunca que hacer uso de ella, porque no se produce ningún accidente. El empresario tiene que estar permanentemente vigilando la correcta aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales. Pero ojo, también sancionando correctamente y duramente a aquellos trabajadores que como consecuencia de esa falta de diligencia y de esa falta de amor propio a sí mismo, se producen ellos accidentes o lo producen a sus compañeros de trabajo. Ahí ese tipo de conductas también debe ser sancionada severamente para que los trabajadores cumplan estrictamente con las normas de prevención de riesgos laborales. A ver, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. ¿De dónde nos llama, por favor? De vecindario. ¿De? De vecindario. De vecindario, díganos. Mire, vamos a ver, tengo empezado 35 años en la Seguridad Social, y entonces mi mujer ahora mismo está de baja, ¿no? Sí. Y ella pide una prolongación de 55 años y no me la denega, porque mi mujer no cobra 200 euros, 430, 390 y pico, es lo que cobra nada más, y me la están denegando. ¿Pero usted qué prestación ha pedido, señor? La de 55 años, yo tengo 55 ahora mismo, junio. ¿Pero usted está jubilado o qué? No, como no tengo trabajo, pues he pedido una prejubilación de 55 años.
Ya, pero con 55 años no se puede prejubilar. No la jubilación, sino la prejubilación, la ayuda. Ah, una ayuda para mayores de 55 años. Y no se la dan porque su esposa cobra una cantidad. Sí, mi mujer ahora mismo de baja lleva 6 meses y cobra 400, 430, el seguro, la seguridad social, y entonces quisiera ver si tengo derecho yo a eso, porque me la están rechazando y la empresa me paró, ¿no? Bien. Bien, yo le contesto en antena. Muchas gracias por su pregunta, señor. Vale, muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Vamos a ver, mire, señor, en primer lugar hay que conocer, para poder contestar, como usted sabe, en este medio y en directo, no tenemos aquí las normas jurídicas para poder revisar el caso, pero en primer lugar, para darle esa ayuda que usted está pidiendo para mayores de 56 años, tiene usted que reunir una serie de requisitos, usted y todos los españoles, tiene usted que reunir una serie de requisitos que si no los cumple, ese es el motivo de la denegación. Evidentemente, como usted puede saber, yo no digo que la tesorería ni el INS se pueden, o el gobierno de Canarias, dependiendo de la ayuda donde esté solicitada, se pueden equivocar. Claro que se pueden equivocar, de ellos se equivocan, y para eso estamos en definitiva nosotros, los asesores laborales, para defenderles a ustedes en sus derechos, bien a usted o a los empresarios cuando también piden cualquier tipo de prestación o cuando reivindican algún tipo de derecho. Pero por eso digo, su señora cobra, está trabajando, dependiendo, hay que ver del quantum indemnizatorio, el quantum salarial anual de la unidad familiar, los ingresos que haya por la unidad familiar, no solo en materia de trabajo, sino a lo mejor usted tiene rentas o alquileres de propiedades que tenga, y entonces si superan esos umbrales no le van a conceder esa ayuda. Por lo tanto, infórmese en un profesional, en un buen profesional, para que le mire, sobre todo le revise si usted tiene derecho o no a esa prestación por mayor de 55 años. Muchas gracias. Bien, como les decía, la indemnización de los daños y perjuicios en materia de accidentes debe de ir destinada a lograr la íntegra compensación de los mismos para reintegrar a ese trabajador que ha sufrido un accidente evidentemente en el daño sufrido, pero evidentemente también no debe exceder del daño sufrido, porque tampoco, como saben ustedes, podemos permitir que nadie se lucre de las prestaciones ni de la Seguridad Social, por supuesto, ni de las empresas, porque no es lo correcto ni es lo ético. Por lo tanto, hay que estar siempre a la legalidad más exigente para poder comprobar que efectivamente esos trabajadores van a tener derecho a esas prestaciones, pero no pasarse de ello. En definitiva, el Tribunal Supremo utiliza el baremo de accidentes de trabajo, que ha sido ahora recientemente a través de la ley 35/2015 ha sido actualizado, vuelvo a repetir, el baremo de los accidentes de tráfico para cuantificar el volumen de esas indemnizaciones por daño y perjuicio. Ello no quiere decir que los juzgados de lo social, que son los competentes en esta materia cuando se producen, ojo, accidentes de trabajo, no accidentes de tráfico, tengan que seguir a pie juntillas, como se suele decir, el baremo de accidente de trabajo. Pueden valorar esa producción de ese accidente con su libre albedrío y su libre conocimiento, y no tiene por qué someterse de forma imperativa, sino que es optativo que el juez de lo social se someta a ese baremo para determinar el quantum indemnizatorio. Y además el Tribunal Supremo parte de 3 reglas de valoración para cuantificar esa indemnización, que mire usted, son indemnizaciones por causa de muerte, indemnizaciones por secuelas del accidente, indemnizaciones por lesiones temporales, y también dentro de cada uno de estos tipos de daños también se distinguen los siguientes tipos de perjuicio: el perjuicio personal básico que sufre ese trabajador por el accidente, el perjuicio personal particular y por supuesto el perjuicio patrimonial en su bien patrimonial y en su salud física también. El régimen, repito, aplicable en este tipo de siniestros es aquel que esté vigente en la fecha de producción del accidente, ¿de acuerdo? Y por supuesto el baremo que se utilice es el que esté también vigente pues a la hora de evidentemente del alta médica del trabajador accidentado. Respecto de los intereses, también la empresa o la compañía de seguro deben de tener un seguro para cubrir este tipo de siniestros, porque también van a tener que pagar el interés legal del dinero por los intereses moratorios del artículo 1108 del Código Civil. O sea que no solo van a tener que pagar evidentemente ese quantum indemnizatorio por la producción del accidente, sino que además, si no lo pagan dentro del plazo legalmente establecido, van a tener también que pagar evidentemente
interés legal del dinero como consecuencia de esos intereses moratorios. Además, también las empresas desde la fecha de la sentencia deben de abonar hasta la fecha que se produzca la sentencia del Tribunal Supremo, si se recurre en casación, casación ordinaria o casación por unificación de doctrina, el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos más, con arreglo a lo que establece la ley, el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero es que además la entidad aseguradora, si no paga, si quien tiene que pagar es una compañía de seguros, dado que si el empresario tiene cubierto este riesgo de daños y perjuicios en la producción de accidentes, si la compañía no paga, tiene que abonar además el tipo de interés que pasa a ser del 20% anual a partir de los 2 años de aquella notificación, según el artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguro. O sea que fíjense ustedes el interés brutal que van a tener que pagar las compañías de seguro siempre que se hayan reconocido los intereses procesales, y ha de abonarlo durante al menos durante los 2 primeros años a contar de la notificación de la sentencia de la instancia, un interés anual equivalente al legal de dinero más el 50%. Tipo de interés, dice la norma, que pasa a ser del 20%, como dije antes, del 20% anual a partir de los 2 años de aquella notificación de la Ley de Contrato de Seguro. Fíjense ustedes lo que les puede costar a las compañías de seguro no solo el quantum indemnizatorio de ese accidente, sino además el interés legal de dinero o este tipo de indemnizaciones del 20% que establece el artículo 20 de la Ley General de la Ley de Contrato de Seguro. Bien, en cuanto a las reglas de valoración de ese daño de todo tipo que ha producido ese accidente, el daño a reparar, como dice la norma, es único, y las diferentes reclamaciones para resistirse del mismo que pueden ejercitar el perjudicado, aunque compatibles, no son independientes, dice, sino complementarias y computables. Evidentemente son tenidas en cuenta para establecer la cuantía total de la indemnización, con la excepción, como dije al principio, del recargo de prestaciones. Eso no se toma en cuenta por el juez para establecer el quantum indemnizatorio, la totalidad de la indemnización en la producción de ese daño y perjuicio proferido al trabajador como consecuencia del accidente. También, respecto a las prestaciones, hay que especificar que existe en primer lugar una indemnización por la incapacidad temporal, que es las prestaciones de incapacidad temporal, que como expliqué antes, tienen una duración de 1 año, que pueden ser prorrogables por otros 6, e incluso en situaciones en que el equipo de evaluación de incapacidad del INS prevea que exista una remota posibilidad recuperatoria, pudiera ser de forma excepcional prorrogada por otros 6, con lo cual nos iríamos a los 2 años. Después también, en cuanto al perjuicio personal básico, dice el perjuicio común que se padece desde la fecha del accidente hasta el fin del proceso curativo. Después viene el perjuicio personal particular, en el que existe una serie de circunstancias, la pérdida de calidad de vida de forma temporal, se compensa también el perjuicio moral particular por el impedimento o la limitación que haya producido ese accidente, etcétera, etcétera. Luego tenemos el perjuicio patrimonial que se produce en ese accidente, que se deben de distinguir 2 categorías, el daño emergente y el lucro cesante, lo que una persona deja de ganar, de producir como consecuencia de ese accidente del cual no ha sido culpable. Y después también, en segundo lugar, la indemnización por incapacidad permanente, que también debemos distinguir lo siguiente. En cuanto al perjuicio personal básico, hay que determinar las secuelas que ha dejado ese accidente y la gravedad e intensidad. Se realiza, repito, de acuerdo con un baremo médico contenido en una tabla que tiene el Ministerio. Por lo tanto, además tenemos luego el perjuicio personal particular, que comprende el perjuicio psicofísico, el perjuicio orgánico y sensorial, el perjuicio estético, el perjuicio en la calidad de vida ocasionada por la secuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy hablando son elementos que el juez de lo social debe de tener en cuenta para determinar, repito, la cuantía de la indemnización. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que ya he dicho antes, lo que ya ha cobrado el trabajador, no solo en materia de prestaciones, sino también en materia de prestaciones de incapacidad temporal, sino también otro tipo de prestaciones, como puede ser la incapacidad permanente, la incapacidad total, etcétera, etcétera. Y después también el perjuicio personal excepcional, que se indemniza con criterios de proporcionalidad, con un límite máximo de un incremento del 25% de la indemnización por perjuicio personal básico. En definitiva,
luego también en las indemnizaciones por la producción de muerte del trabajador o la trabajadora en la producción del accidente, que es lo que nadie desea y lo que todos debemos de coadyuvar a que se erradiquen, a pesar de que debemos de reconocer que en Canarias en concreto, que es lo que más conozco yo de forma directa, se viene haciendo unas magníficas labores de prevención de riesgos laborales. Hemos mejorado muchísimo, gracias a Dios. Viene siendo también que en los últimos años no podemos compararlos con etapas de alta siniestrabilidad. ¿Por qué? Pues porque la actividad económica en nuestro país, y en general en Canarias, ha decaído de una forma muy notable. No hay construcción, que es donde más accidentes se producen de forma natural, y por lo tanto no podemos compararlos con otras etapas de crecimiento económico y de boom de la construcción como de los años 2008 hacia atrás. Pero bueno, se ha reducido, vuelvo a repetir, de una forma muy importante la producción de accidentes, lo que tenemos que alabar y apoyar y seguir exhortando a las empresas para que se convenzan de que invertir en seguridad es una inversión, no un gasto. No solo porque evitamos la muerte y la producción de accidentes de seres humanos, que es lo más importante que debemos de hacer, sino porque además es una inversión. Si ustedes conociesen, ahora no podemos explicarlo, si los empresarios conociesen la cantidad de daños y perjuicios económicos que le producen a la empresa los propios accidentes, aunque luego resulta que las prestaciones de incapacidad temporal o de incapacidad permanente las pague la mutua o el INSS, independientemente de eso, si ustedes supieran la cantidad de pérdidas económicas que se producen cuando se produce un accidente, les aseguro que ustedes mirarían más porque no se produzcan accidentes. Repito, no solo es una obligación legal impuesta por la ley, las leyes laborales y la ley de prevención de riesgos laborales, sino que es una obligación moral. Hay que evitar que una persona se pueda matar incluso como consecuencia de que usted no vigile los medios de prevención de riesgos laborales que la ley pone a su disposición. Evidentemente los tiene que comprar usted, no se los va a regalar el Estado. Pero además deben de saber que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social premian a aquellas empresas que no tengan accidentes, le reducen el costo de las prestaciones de accidentes de trabajo, que esto también es muy, muy importante. No nos olvidemos que en aquellas actividades económicas en que la actividad ejercitada sea una actividad con grave riesgo para la producción de accidentes, las primas pueden llegar hasta el 10% sobre los salarios cotizados. Con lo cual, evidentemente, es un dineral lo que pagan las empresas por primas de accidente de trabajo. Pues bien, que sepas que las mutuas, a través de una norma que existe para ello, las mutuas pueden premiar a aquellas empresas en las que no se producen accidentes. Eso es otro acicate más, otro incentivo más para que las empresas se sensibilicen y eviten, por supuesto, que es lo que desde aquí hacemos un llamamiento a todos los empresarios de buena fe que tenemos en nuestras islas, que son casi todos, para que no se produzcan accidentes en las empresas. Y también seguir exhortando a nuestra magnífica plantilla, aunque corta, de la Inspección Provincial de Trabajo en ambas provincias, que vienen realizando un trabajo encomiable en la prevención y en la represión de esos empresarios que no cumplen con las normas de prevención de riesgos laborales, que repito, gracias a Dios, cada vez más, son muchos menos los que no las cumplen, porque no solo por el poder coercitivo del derecho a través de las sanciones de la Inspección de Trabajo, y como ustedes han visto durante la explicación que he dado esta noche, las graves consecuencias económicas que pueden tener para las empresas que se produzcan accidentes, yo creo que son elementos más que demostrables que puedan hacer reflexionar a los empresarios para que adopten las mayores medidas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales. Como les decía, y para terminar, nos quedan 2 minutos para terminar el programa, también cuando existe lesión con resultado de muerte, se produce un perjuicio personal básico que se considera producido a estos efectos el cónyuge, viudo, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y los allegados, así como los cónyuges separados o excónyuges que tengan derecho a la percepción de las pensiones compensatorias. Después también, cuando se produce una muerte, existe el perjuicio personal particular, que por supuesto se resarce de la aplicación de los criterios específicos que incrementan la indemnización básica que vimos antes. Y por último, el perjuicio patrimonial que sufre no solo el trabajador, sino sus herederos, sus familiares, y que se debe distinguir lo siguiente: un perjuicio patrimonial básico, cada perjudicado recibe sin necesidad de justificación una cantidad fija por los gastos razonables que cause el fallecimiento del trabajador o la trabajadora; unos gastos específicos como pueden ser, por ejemplo, el traslado del fallecido,
el entierro, el funeral, y se añade con el nuevo baremo además la repatriación del fallecido a su país de origen, si el trabajador fallecido es, por ejemplo, de otra nacionalidad que no sea la española. Y por último, el lucro cesante, que consiste en las pérdidas netas que sufren aquellos que dependían económicamente del trabajador o la trabajadora fallecida, que ven reducidos los ingresos de la víctima y que por ello tienen la consideración de perjudicados en esos accidentes. Con esto hemos terminado la explicación a grandes rasgos en esta segunda parte de nuestro programa en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios en materia de accidente de trabajo. Con el llamamiento último y reiterado de que por favor vigilen la prevención de riesgos laborales, eviten que se produzcan accidentes porque traen consecuencias negativas para todos, pero sobre todo para las personas que lo sufren y para los empresarios. Con estos consejos, nuestro programa les agradece muchísimo una vez más que estén este jueves, un jueves más ahí con nosotros, y les esperamos el próximo jueves, en la que seguramente no lo podemos anunciar todavía, estamos organizando un debate sobre temas de interés general. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Buenas noches.